Sin nadie en el hotel que hablara chino, el director general Marcus Whitfield gritó desesperado mientras el magnate asiático, el hombre más poderoso de Asia, se acercaba a la salida. $50 millones estaban a punto de desaparecer, pero la solución estaba inesperadamente cerca, oculta en un trabajo silencioso durante 5 años. Y cuando la camarera, con su uniforme rosa, finalmente habló, nadie creyó en sus palabras. Marcus Whitfield se ajustó la corbata por 10ª vez en 5 minutos, 30 años al frente del Grand Palace Hotel, y la aprensión que sentía ante ese huésped único nunca había sido tan intensa. Wei Jung no era un magnate cualquiera, sino el epítome mismo de la riqueza, con una fortuna de $47.000 millones que eclipsaba a cualquier otra. A sus 58 años, su reputación se basaba en 3 pilares: su genio empresarial, su intolerancia hacia la incompetencia y su lealtad inquebrantable hacia quienes se ganaban su respeto. Y allí estaba, en la puerta del Grand Palace, rodeado por un séquito de 12 personas, todas vestidas con trajes negros de alto precio, hablando solo mandarín. «Señor Whitfield», susurró Amanda, la recepcionista de rostro demacrado y expresión preocupada. Le temblaban las manos. Preguntaba por la suite presidencial, exigía información sobre seguridad, capacidad de Internet, y la mitad de sus preguntas estaban más allá de nuestro entendimiento. Marcos sintió el sudor correr por su frente, manchando la camisa italiana de $2.000 que se había comprado. Había contratado al intérprete más renombrado de Sao Paulo, pero el profesional había cancelado por motivos familiares en el último momento. Era una cruel ironía del destino, capaz de arruinar su carrera. Li Wang había elegido el Grand Palace como sede de la mayor conferencia de inversiones de América Latina, que atraería a 1,000 empresarios de 15 países a la ciudad. El acuerdo, por valor de $50 millones, representaba mucho más que una simple cifra para Marcos. Era la llave del mercado asiático, un sueño que había acariciado durante 2 décadas. Amanda sintió un nudo en el estómago. Tenía las manos tan sudorosas que apenas podía sostener el bolígrafo. «¿Cómo es la calidad del servicio en este establecimiento?», preguntó Li Weiyang en mandarín, sus palabras fluyendo como una melodía sofisticada para los entendidos, pero como un ruido ininteligible para los demás presentes. Marcos esbozó una sonrisa forzada. Gesticulaba con las manos de forma elaborada, tratando de transmitir receptividad y competencia. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más incómoda. Al otro lado del vestíbulo de mármol dorado, Rosa Silva pasaba un paño por las mesas, observando el caos con una pizca de compasión y frustración. A sus 35 años y madre soltera de una niña de 8, había desarrollado la habilidad de hacerse invisible en entornos profesionales. 5 años limpiando los pasillos del Grand Palace le habían enseñado una dura lección. Los empleados como Marcus Whitfield simplemente no la veían. Para él, ella era solo un objeto, algo que se movía por los pasillos sin llamar la atención de los verdaderos habitantes de ese universo. Rosa, sin embargo, entendía cada palabra, cada sutil cambio de tono, cada inflexión en la voz de Li Weiyang. Su comprensión era total. El magnate estaba preguntando sobre la calidad del servicio, queriendo saber si el hotel tenía experiencia con protocolos globales. Quería saber si el personal estaba preparado para recibir a autoridades importantes, si comprendían la relevancia de la ocasión. L. Yang estaba atento a detalles aparentemente insignificantes, pero cruciales para la cultura asiática. Estaba evaluando la capacidad del personal antes de firmar cualquier contrato, y lo estaban haciendo muy mal. Marcos, desesperado, le suplicó a Amanda: «Por favor, llame a todos.
gerentes, camareros, guardias de seguridad, conductores. Alguien tiene que hablar chino en esta ciudad. Amanda corrió por los pasillos como si su propia vida estuviera en juego. Rosa siguió limpiando, fingiendo que no veía ni oía nada. Lo conocía demasiado bien. Esa desesperación le resultaba familiar. Ya había intentado acercarse en otras situaciones, cuando la comunicación con los huéspedes extranjeros se hacía difícil. Turistas japoneses perdidos, empresarios coreanos con preguntas sobre la región, diplomáticos confundidos con las normas. Siempre era recibido como un intruso. «Necesito ver los apartamentos antes de decidir nada», afirmó Yang en mandarín, con la voz cargada de una frustración creciente. Con un tono cada vez más formal y distante, los guardias de seguridad lo observaban con miradas llenas de preocupación. Uno de ellos, un hombre alto con gafas de sol, le susurró algo al multimillonario, que respondió con un movimiento negativo de la cabeza. Marcos sintió un pánico creciente. Sus $50 millones, junto con sus planes de expansión global, parecían deslizarse entre sus dedos como arena, amenazando con desaparecer. Su reputación de décadas estaba a punto de derrumbarse debido a una absurda barrera lingüística. Desde el fondo del vestíbulo, observando la escena reflejada en el pulido mármol, Rosa sintió una angustia que le revolvió el estómago, no por la situación en cuestión, sino la injusticia gritaba en el aire. La solución estaba ahí, en la punta de su lengua, lista para ser pronunciada. «¿Alguien aquí habla chino?», exclamó Marcos en el vestíbulo, su voz resonando en el lustroso mármol, cargada de una desesperación que sonaba como un clamor. En pocos segundos, una multitud de 15 empleados apareció corriendo de todos los rincones. Los camareros abandonaron las bandejas. Las camareras bajaron las escaleras a toda velocidad. Incluso el jefe, con un delantal manchado de salsa, salió de la cocina. Se instaló un silencio incómodo, envolviendo a todos en sus miradas vacilantes. Li Yang fijó la mirada en el reloj Patek Philippe que lucía en su muñeca. Observaba el regalo que se había hecho a sí mismo cuando alcanzó su primer billón. Con cada segundo que pasaba, la expresión de su rostro se volvía más melancólica. «Señor Whitfield», Amanda llegó jadeando, casi cayéndose de sus tacones. «He intentado contactar con 3 agencias de traducción, pero es sábado por la tarde. La herramienta de traducción en línea no funciona correctamente». Con las manos temblorosas, Marcos tomó el celular de ella y escribió rápidamente: «Bienvenido a nuestro lujoso hotel». Luego leyó en voz alta la traducción generada por la aplicación, articulando cada palabra. Yang hizo una mueca, sin entenderlo todo, pero dándose cuenta de que la traducción sonaba muy tonta e irrespetuosa, como si se estuvieran burlando de él. Los guardias de seguridad del hombre rico se acercaron, formando un círculo protector, como si le dijeran que se marchara de allí. Sus rostros estaban serios, con las manos listas para sacar a su jefe de aquella situación embarazosa. «Pero no, esperen un poco más», Yang respondió en mandarín. Pero su tolerancia, su situación era delicada, como si estuviera pendiendo de un hilo. Decidimos darle otra oportunidad al hotel. Rosa, que estaba limpiando una mesa de centro cercana, entendió perfectamente lo que había dicho. El hombre aún mostraba generosidad, ofreciendo una última oportunidad al establecimiento, pero su postura revelaba que se le estaba agotando la paciencia. «Quizás entienda inglés», propuso el gerente de eventos, llegando de forma abrupta y corrigiéndose la corbata desastrosa. Recordó que muchos empresarios asiáticos hablan inglés con fluidez. «Greetings, welcome to our lovely hotel». Marcos gritó en inglés como si estuviera sordo, gesticulando de forma teatral y exagerada con las manos.
señalando las columnas de mármol y las lámparas de cristal. Li Wang lo observaba con desdén, como si estuviera ante un payaso ridículo en un circo de mala muerte. La escena se volvía cada vez más grotesca y pública, atrayendo la atención de otros huéspedes del hotel que se agolpaban en los balcones del segundo piso y alrededor del vestíbulo, disfrutando del patético espectáculo como si fuera un espectáculo gratuito. En una mesa de café, un grupo de empresarios alemanes se comunicaba en susurros, evidentemente. Divertidos por la incompetencia de la administración, algunos incluso tomaban fotos discretamente con sus teléfonos móviles. «Señor, por favor, intente comprender», insistió Marcos, gesticulando exageradamente, como un muñeco inflable de las gasolineras. La suite presidencial era excelente, 5 estrellas, lujo máximo. Cada frase que pronunciaba iba acompañada de un gesto aún más tosco que el anterior, avergonzando a Rosa, que sentía arder el pecho por la situación. Esa persona no solo se estaba humillando a sí misma, sino a todo el establecimiento, a todos los empleados, toda la ciudad. Le Guayang susurró algo en mandarín a sus guardaespaldas, con voz fría y decidida. Rosa entendió cada palabra. «Preparen el coche inmediatamente. Nos vamos en 5 minutos. Si esta situación no se resuelve, no podré vincular mi empresa a esta ineficiencia. Era ahora o nunca». Pero en el momento en que Rosa dio un sutil paso adelante, Roberto, el guardia de seguridad del hotel, un hombre de 40 años que solía tratarla con desprecio, la detuvo de inmediato. «Vuelve a tu sitio ahora mismo», le dijo con dureza, agarrándola del brazo con excesiva fuerza. «Esto no es asunto de las limpiadoras. Usted no tiene nada que ver con los huéspedes especiales». «Puedo ayudar», insistió Rosa en voz baja. Roberto solo gruñó, en silencio. «Vaya a limpiar el baño del tercer piso ahora mismo». Rosa volvió a acercarse a la mesa, con el corazón latiendo con fuerza y los ojos llenos de frustración. Sabía que podía ayudar, pero él no la dejaba. Todo en solo 2 minutos de conversación educada, pero también estaba segura de que nadie allí le prestaría atención jamás. A pesar de estar allí, era invisible. Siempre había sido así. Marcos sudaba frío. Manchas oscuras aparecían en su traje caro. Sintió que el imperio que había construido en 3 décadas se derrumbaba ante sus ojos debido a una barrera lingüística que parecía insuperable. Lo más cruel era la sensación de impotencia absoluta. «En 5 minutos saldremos de esta tontería», dijo Li Yan con firmeza en mandarín a su séquito, con palabras cargadas de una frialdad que helaba el aire. Marcos no entendía las palabras, pero el tono de voz sí. La situación era inequívoca. El magnate estaba perdiendo la compostura, y con cada palabra que leía, Weedon sentía que su propia paciencia se agotaba. Imperios enteros temblaban ante la furia del multimillonario. «Por favor, señor Yang», suplicó Marcos, pronunciando mal el nombre como Sangue, lo que hizo que el multimillonario frunciera aún más el ceño. «Podemos encontrar una solución, se lo garantizo». Pero Le Hang ya se dirigía hacia la salida, sus pasos resonando en el suelo de mármol como un presagio del fin de los sueños de Marcos. Sus guardaespaldas se organizaron en un pasillo humano para facilitar su salida, avanzando con la precisión militar de quienes han repetido esa acción miles de veces. Number Marcos, como un animal herido, gritó, corriendo tras él con los brazos abiertos. «Por favor, espere», suplicó. Lo que sucedió a continuación fue un momento que nunca se olvidaría en el Grand Palace. El director general del hotel más prestigioso de la ciudad se lanzó literalmente delante del multimillonario, arrodillándose en el frío mármol, con un clamor que resonó por todo el salón. «Por favor», suplicó, «no se vaya.
Toda mi vida está invertida en este proyecto. Mis hijos, mi familia, todo depende de... La escena era profundamente lamentable. Un hombre de 60 años, vestido con un traje Armani de $5.000, se arrastraba por el suelo de su propio hotel, ante varias personas, con lágrimas genuinas corriendo por su rostro, enrojecido por la humillación. Lewis Yang se detuvo, movido más por la compasión humana que por el interés en los negocios. Pronunció unas palabras en mandarín que parecían una última oportunidad ofrecida a alguien en su último momento. ¿Qué dijo realmente? Desesperado, Marcos, todavía de rodillas, miró desesperadamente a cualquier parte. La persona en el vestíbulo, como un náufrago a la deriva en busca de salvación, esperaba. Por favor, ¿alguien sabe lo que dijo? El silencio que se instaló fue asfixiante. Los huéspedes alemanes grabaron la escena con sus teléfonos móviles, mientras un grupo de ejecutivos estadounidenses filmaba, seguros de que los vídeos se harían virales en las redes sociales en cuestión de horas. La vergüenza de Marcos se convirtió en entretenimiento global en tiempo real. Una señora que tomaba té en una mesa apartada sacudió la cabeza con compasión. Dos jóvenes ejecutivas intercambiaban susurros. Conmocionados por la escena que se desarrollaba ante ellos, el hombre de negocios le susurró a su esposa: «¡Qué situación tan embarazosa!». «Nunca había visto algo así», respondió ella, sin poder apartar la mirada del hombre que tenía delante. Rosa Silva no podía soportar más la tortura psicológica de presenciar aquella situación. Con cada segundo que pasaba, se sentía como si viera a un hombre destrozado por el orgullo y los prejuicios, los mismos sentimientos que la habían mantenido invisible durante 5 años. Se tragó toda la angustia acumulada durante 5 años de humillaciones y dio 3 pasos seguros hacia... Él anunció que les concedería 5 minutos más para encontrar una solución satisfactoria. Ella pronunció las palabras en voz baja, pero con una claridad que atravesó el silencio como una navaja. Todos en el vestíbulo se volvieron hacia ella, como si una presencia inesperada hubiera surgido de la nada y comenzara a hablar. Marcos levantó los ojos enrojecidos del suelo, incrédulo ante lo que oía. ¿Qué has dicho?», preguntó, con la voz cargada de dificultad. Rosa repitió la palabra con la voz ligeramente temblorosa, pero manteniéndose firme. «Pero, si la comunicación no se establece adecuadamente, simplemente se irá para siempre y nunca volverá a Brasil». Amanda, con el rostro marcado por la incredulidad, como si estuviera presenciando un milagro, preguntó: «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». Antes de que Rosa pudiera explicarlo, Roberto, el guardia de seguridad, la agarró bruscamente por el brazo. «Salga de aquí inmediatamente», le gruñó al oído. «Te has vuelto loca, inventando historias para el jefe. No mereces ni respirar el mismo aire que estos huéspedes». Yang, que había seguido toda la interacción con la perspicacia de alguien con una visión aguda, levantó un imperio, atento a detalles que otros pasaban por alto, y se dirigió a Rosa en mandarín con una pregunta simple, pero crucial. «¿Realmente domina nuestro idioma, jovencita?». Rosa miró a los ojos al hombre más influyente que había conocido jamás. «Sí, señor Lee», respondió en un mandarín perfecto, con el elegante acento que había cultivado en la universidad. «Soy fluida en mandarín, y sería un gran placer ayudarles a sentirse bienvenidos en nuestro país». El silencio que se instaló fue de una intensidad inconmensurable. Lewis Yang esbozó una sonrisa, la primera desde su llegada al hotel, y en ese instante, Rosa Silva dejó de existir en la invisibilidad para siempre. Lean se acercó a Rosa con pasos lentos, cada uno de ellos resonando en el mármol como un latido. Todo el salón parecía congelado en el tiempo,
como si alguien hubiera detenido la realidad. Sus guardias de seguridad se colocaron discretamente a su alrededor, pero Liu Wang les hizo señas para que se alejaran. Era un momento que exigía intimidad y respeto. La forma en que una joven brasileña había adquirido tal fluidez y elegancia en el mandarín le intrigaba. Le preguntó en chino, con voz cargada de sincero interés y respeto, algo que rara vez dirigía a los desconocidos. Rosa respiró hondo, sintiendo la presión de 50 pares de ojos sobre ella. Era el punto álgido de su viaje, el momento que había anhelado y temido durante 5 largos años. Soy licenciada en Filología con especialización en mandarín por la Universidad de Sao Paulo, señor Li, respondió en un chino impecable, con una pronunciación tan precisa que incluso los guardias de seguridad chinos del multimillonario quedaron impresionados. Siempre he aspirado a tender puentes culturales entre Brasil y China, utilizando el idioma, la literatura y el entendimiento mutuo entre nuestros pueblos. Marcos, sin embargo, permaneció boquiabierto, todavía de rodillas en el suelo frío, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. La limpiadora, a la que observaba a diario mientras limpiaba, vaciaba la basura y pulía los espejos, estaba conversando animadamente con el hombre más rico de Asia, con el porte de un diplomático experimentado, murmuró. Imposible, sacudiendo la cabeza. No puede ser verdad. Ella es solo una. Le Wang, sin embargo, continuó la conversación en mandarín, claramente impresionado por la fluidez y la erudición cultural que Rosa exhibía. Entonces le preguntó por sus estudios, curioso por saber cómo había descubierto su interés por la lengua china. Rosa se levantó, sintiendo por primera vez en 5 años el deseo genuino de alguien por escuchar su relato, la historia real que llevaba dentro. En mi adolescencia leí una traducción. Mis estudios de la obra de Levi, la brasileña de los poemas, me fascinaron por la belleza del lenguaje, la profundidad filosófica y la perspectiva única que la cultura china ofrece sobre el mundo. Entonces decidí que mi objetivo era comprender esta cultura en su origen, aprendiendo el idioma original y no solo a través de traducciones. Li Wang, genuinamente impresionado, comentó: «Pocos extranjeros conocen a los grandes poetas clásicos. ¿Qué poema de Levi te impresiona más?» Rosa cerró los ojos por un instante y al abrirlos pronunció en mandarín clásico: «La luz de la luna sobre mi lecho irradia y el suelo se cubrirá de escarcha. Me levanto». Con los ojos fijos en la luna brillante, Liu Yang pensaba en su tierra natal. El silencio que se instaló tras la recitación estaba cargado de reverencia. Liu Yang había crecido escuchando estos poemas de su abuela, y oír a una extranjera recitarlo con tanta propiedad y sentimiento le emocionó profundamente. «Es increíble», exclamó. «No solo entiendes las palabras, sino la esencia de nuestra cultura». Amanda, que seguía la conversación sin entender nada, susurró al organizador del evento: «¿De qué están hablando?» «Parece algo poético, Roberto. Por precaución». El hombre que había maltratado a Rosa minutos antes tenía el rostro enrojecido por la ira, la vergüenza y algo que se asemejaba peligrosamente al miedo. Reconocía que había cometido un error que podría acarrearle graves consecuencias, incluso el fin de su empleo. Li Wei-jung, ahora, mostraba un interés que iba más allá de los negocios, como alguien con su formación y pasión cultural, trabajando como limpiadora. La pregunta, sin embargo, golpeó a Rosa como una navaja envenenada, abriendo la herida que llevaba desde hacía 5 años. El fracaso que la atormentaba en las madrugadas, despertándola en sudores fríos, la humillación la hacía dudar de su propio valor.
Después de graduarme, busqué trabajo en traducciones, consulados, institutos culturales y escuelas privadas, además de universidades, explicó con voz temblorosa, pero firme. Envié currículos a más de 200 empresas. Hice exámenes, entrevistas y presentaciones, pero la respuesta era siempre la misma. Eres muy joven, no tienes experiencia práctica, necesitas contactos. Y fue entonces, en ese momento, cuando nació mi hija. Su padre desapareció en cuanto se enteró del embarazo. De repente, yo tenía gastos que pagar, pañales que comprar, leche en polvo que conseguir y consultas médicas que financiar. Rosa se detuvo y se secó una lágrima que se resistía a caer. Acepté el primer trabajo que me ofrecieron. Me dijeron que sería temporal, hasta que me organizara. Pero ya han pasado 5 años. Y durante estos 5 años, todos los días limpio este hotel, soñando con el día en que podré usar mi formación para algo mejor. Veo llegar a huéspedes extranjeros. Observo los problemas de comunicación que se producen. Veo cómo se pierden negocios por malentendidos culturales. Siempre quise ayudar, pero un simple gesto de Rosa, señalando mi uniforme de limpiadora, me hizo darme cuenta de la realidad. Para ellos, soy simplemente invisible. Mis estudios, mis aspiraciones y mis habilidades, todo eso se ignora. Lo que importa es lo que pone en mi placa. Rosa Limpieza. Lee Wei-jung escuchó atentamente cada palabra. Él, que había crecido en China en una familia de agricultores pobres, entendía perfectamente lo que significaba tener sueños que trascendían las limitaciones de su realidad. ¿Qué edad tiene su hija?, preguntó. Lo preguntó con un tono ahora más protector. 8 años, señor. Se llama Sofía. Ella es la razón por la que me levanto cada día. Amanda, que observaba la conversación sin entender nada, susurró al gerente. ¿De qué están hablando? Parece preocupante, Roberto. El guardia de seguridad, que había tratado a Rosa con violencia minutos antes, ahora tenía el rostro rojo de ira y vergüenza, consciente de haber cometido un error garrafal. Lejans se volvió hacia Marcos, que seguía de rodillas en el suelo, y por primera vez desde entonces se dirigió a él en inglés. Cuando llegue al hotel, señor Whitfield, levántese inmediatamente. Marcos se puso de pie, tambaleándose, tratando de arreglarse el traje desaliñado y recuperar el respeto perdido. La joven, Lee Wei-jung, continuó en inglés, con una voz ahora cargada de una autoridad que silenció a todos los presentes en la sala. Su presencia no solo resuelve nuestro problema de comunicación, sino que también revela algo mucho más profundo e inquietante sobre la forma en que gestionan sus negocios. No lo entiendo, señor. Yang, evidentemente, no lo entiende. Lee Wei-jung interrumpió con frialdad glacial. Déjeme aclararlo de manera que incluso usted pueda entenderlo. El magnate comenzó a rodearlo a Marcos, como un felino cazador rodeando a su presa. Durante 5 años han tenido en sus manos la solución a los problemas de comunicación intercultural. Durante 5 años han desperdiciado un potencial que podría haber dado lugar a millones de nuevos negocios. Durante 5 años trataron como un objeto inútil a alguien que podría haber sido fundamental para abrir las puertas a los mercados internacionales. Marcos tragó saliva, comenzando a reconocer la magnitud de su incapacidad. Pero antes de continuar, Lee Wei-jung lo interrumpió. Necesito aclarar algo crucial, señor Yang. Lo que sea, señor. Yang, lo que sea. Porque una profesional como Rosa, con sus habilidades y potencial, está trabajando en condiciones que no se corresponden con su cualificación, competencia y capacidades. La pregunta resonó en el aire, contundente como una espada. Marcos abrió y cerró la boca,
repetidamente, aturdido. Ella siempre había sido una empleada eficiente. Nunca había mostrado insatisfacción y siempre había cumplido con sus responsabilidades. Esa respuesta no aclara mi duda. Le Wang interrumpió, su voz adquiriendo un tono severo que hizo retroceder a algunos empleados. Una profesional formada en una de las universidades más prestigiosas del país, políglota y con una amplia experiencia cultural, se encuentra ocupada con tareas como limpiar baños y mesas, mientras ustedes contratan consultores externos por cifras exorbitantes para resolver problemas que ella podría resolver sin ningún coste. El silencio que se instaló fue pesado y cargado. Marcos podía oír el ritmo acelerado de su propio corazón. Li Weiyang continuó hablando, con voz firme, para que todos en el vestíbulo pudieran oírlo. En China, señor Whitfield, tenemos un antiguo dicho: el oro verdadero no teme la prueba del fuego. Rosa es oro auténtico que ustedes han enterrado en el barro durante tantos años, porque su incompetencia les ha cegado y no han sabido ver su valor. Rosa sintió que le temblaban las piernas. Nunca nadie la había defendido con tanta intensidad. Nunca nadie había reconocido su valor en público. Nunca nadie se había esforzado tanto por ella. Señor L, pronunció en mandarín, el hombre no se preocupe tanto por mí. Sí, debo hacerlo, interrumpió él, también en mandarín, pero con una voz potente que rebosaba pasión, haciendo que todos escucharan la emoción, incluso sin comprender las palabras. La injusticia social me causa un verdadero malestar físico, y lo que he presenciado hoy es una de las mayores injusticias sociales que he visto en toda mi vida. Marcos sentía que el negocio se desmoronaba, no solo escapándose, sino siendo manipulado en su contra como una herramienta. Señor Zhang, Rosa siempre ha ocupado un lugar destacado entre nuestros empleados. Nunca ha habido cualquier tipo de discriminación, es mentira. La afirmación surgió desde atrás, firme y clara, como un grito desafiante. Todos se volvieron, como si un rayo hubiera caído del cielo azul. Era la señora Carmen, una de las empleadas más experimentadas del hotel, una mujer de 55 años, que llevaba 15 años dedicada a ese lugar y a la que todos admiraban por su honestidad directa y su bondad inquebrantable. Rosa siempre había sido tratada como un objeto despreciable en ese lugar. Se dirigió al grupo con una valentía que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Cuántas veces la has ignorado cuando intentaba ayudar a los huéspedes extranjeros, Marcos? ¿Cuántas veces la has humillado, haciéndola sentir incapaz e insignificante? La valentía de la señora Carmen inspiró a los demás. Los empleados comenzaron a reunirse, formando un semicírculo a su alrededor. El portero João, 2 camareros, una recepcionista nocturna, la supervisora de cocina. Todos llevaban consigo historias silenciadas durante años. Siempre ha tenido un conocimiento más profundo de las diferentes culturas que cualquiera de nosotros, afirmó João, el portero de 45 años que trabajaba en ese lugar. Sin embargo, hacía una década la trataban como a alguien incapaz, sin inteligencia. María, la camarera de la segunda planta, lo contó con la voz temblorosa por la emoción contenida, como cuando intentó ayudar a una pareja japonesa que se había perdido en el hotel. Tú la mandaste fuera, porque no era tarea de una camarera interactuar con los huéspedes. ¿Te acuerdas? La pareja se marchó perpleja y descontenta. Y Carlos, uno de los camareros, completó la historia hablando de la ocasión con unos empresarios coreanos. Rosa sabía exactamente lo que buscaban, pero usted afirmó que ella estaba aventurándose en territorio prohibido. Marcos sufría ataques por todos lados. Su propio equipo, personas a las que creía controlar mediante el miedo y la jerarquía,
se rebelaban contra él ante el huésped más importante de su carrera. Y lo peor, añadió la señora Carmen, con voz cada vez más intensa, es que tú siempre supiste de su inteligencia, siempre supiste que ella entendía cosas que nosotros no entendíamos, pero preferiste mantenerla en su lugar, ¿no es así? Si ella creciera, te verías obligado a reconocer que estabas equivocado desde hacía años. Lee Wedge seguía todo con creciente interés y satisfacción. Observaba algo inédito y poderoso. Personas comunes encontrando la fuerza para expresar verdades que, durante años, habían sido silenciadas. «Parad todos. Volved a vuestros puestos inmediatamente», ordenó Marcos, luchando por recuperar el control de la situación que se había vuelto completamente insostenible. Sin embargo, nadie obedeció. Por primera vez en décadas, los empleados del Grand Palace habían encontrado una voz unificada. «Doña Carmen, no vamos a tolerar que intente engañar a este hombre. Rosa merece saber la verdad». Roberto, el guardia de seguridad que había humillado a Rosa, se acercó para intentar intimidar a los trabajadores. Pero Li Weiyang, con un gesto sutil, hizo que uno de sus guardias se colocara entre Roberto y el grupo. La intención era evidente. Los empleados estaban siendo protegidos por el multimillonario. «Continúe», dijo L. Dang a doña Carmen en inglés. «Quiero oírlo todo». «Basta», exclamó Marcos. Su rostro enrojecido, contorsionado por la rabia y la humillación, reapareció. «Todos vuelvan inmediatamente a sus puestos», ordenó. «Están despedidos, todos despedidos». Pero nadie se movió. El Weiyang levantó la mano derecha en un gesto sencillo, pero cargado de poder, que silenció instantáneamente el vestíbulo. Era una autoridad que no se basaba solo en el dinero, sino en décadas de respeto ganado a través de sus acciones. «Señor Whitfield», afirmó con una calma aterradora, «usted no despide a nadie aquí, no hoy. Sin embargo, yo soy el propietario de este hotel, y soy yo quien puede adquirirlo antes de que se ponga el sol». Le Weiyang respondió con un tono frío y calculado. «Rosa, ¿podría mostrarme la suite presidencial y explicarme todos los servicios del hotel en mandarín y portugués?» «Por supuesto, señor Le», respondió Rosa, con una seguridad en la voz que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Espere». Marcos interrumpió, corriendo para interponerse entre ellos. «Soy yo quien debe mostrar las instalaciones. Soy el propietario, señor Whitfield». Li Weiyang lo miró con una mirada capaz de congelar el infierno mismo. El hombre acaba de demostrar una completa falta de habilidades en comunicación intercultural, gestión de personas e inteligencia emocional. ¿Cómo podría creer en su capacidad para instruirme en cualquier cosa? La pregunta golpeó a Marcos con la fuerza de un puñetazo, delante de 50 personas. Rosa, con una postura digna que había olvidado que tenía, se dirigió a los ascensores acompañada por Lee Wei-jung y su equipo. Por primera vez en 5 años, no llevaba productos de limpieza, cubos ni palas, sino la certeza de su valor. Caminaba erguida, con determinación, al igual que la profesional siempre se mantuvo cualificada, y los empleados la aplaudieron tímidamente al verla pasar. Doña Carmen se secó una lágrima de la cara. João, el portero, esbozó una sonrisa de sincero orgullo. En el ascensor, Lee Wedge siguió conversando con ella en mandarín, y su curiosidad por Rosa aumentaba con cada palabra. «Cuénteme sobre su hija, Rosa», le preguntó, mostrando un interés genuino. «¿Cómo está afrontando esta situación?» «Sofía es la niña más inteligente que he conocido», respondió Rosa, y finalmente una sonrisa apareció en su rostro ese día. Ella entiende perfectamente mi trabajo aquí. Le explico que trabajo en un hotel de renombre, pero ella aspira a ser diplomática en el futuro. Siempre enfatizo
la importancia de los estudios, ya que la educación es algo que nadie nos podrá quitar jamás. ¿Ya sabe mandarín? Se lo estoy enseñando. Ya sabe presentarse, hacer preguntas sencillas, y le encanta cuando le cuento historias sobre la cultura china. Mi objetivo es que, algún día, pueda estudiar en China, experimentar el mundo de una manera que yo nunca tuve la oportunidad de hacer, con toda su inteligencia. Su madre es una persona muy sabia. Li Wei-sang habló, pero Rosa se dio cuenta. Había una profundidad oculta en sus palabras que se hizo evidente cuando llegaron a la suite presidencial en la última planta. Allí, Rosa comenzó una presentación que dejó a Li Wei-jung verdaderamente impresionado por su profundo conocimiento. Dominaba cada detalle del hotel, desde el tipo de mármol de Carrara utilizado en la decoración hasta los procedimientos de seguridad para visitantes de alto nivel. Con conexiones que abarcan los sistemas de telecomunicaciones e incluso la historia arquitectónica del edificio, el hotel tiene acuerdos firmados con 3 consulados y 2 embajadas, afirmó en mandarín. Se mueve con naturalidad entre los detalles técnicos y las sutilezas culturales. Cuenta con certificación internacional para recibir a jefes de Estado y sus delegaciones. Nuestra cocina especial está preparada para elaborar alimentos respetando las restricciones religiosas y culturales, incluyendo opciones halal, vegetarianas y adaptadas al paladar asiático. ¿De dónde has sacado todo ese conocimiento?, preguntó Le Jung, genuinamente impresionado. 5 años dedicados a la observación, al aprendizaje, a la atención meticulosa a cada conversación, a cada procedimiento, a cada protocolo. Cuando Zrenia Li, usted es etéreo, lo observa todo sin ser percibido. La gente actúa como si usted no estuviera presente. Le Wang se detuvo y la miró fijamente. Rosa, usted nunca ha estado oculta. Ellos eran los ciegos. Conversaciones que creían que yo no escuchaba. Cuando eres invisible, todo se vuelve evidente. Le Hang se rió, una risa sincera que sus guardias de seguridad rara vez escuchaban. Rosa, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. Si te ofreciera un puesto en una de mis empresas en China, ¿dirías que sí? Rosa se quedó atónita. Era como si le hubieran ofrecido la luna como regalo. Tengo una hija, no puedo simplemente... ¿Y si te ofreciera un puesto aquí en Brasil, responsable de gestionar las relaciones comerciales entre mis hoteles en China y posibles socios brasileños? Rosa se quedó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Hablas en serio, Rosa?, preguntó él. He construido un imperio de 47.000 millones de dólares porque sé reconocer el talento cuando lo veo. En solo 30 minutos de conversación, ha demostrado una competencia cultural y lingüística superior a la de los consultores a los que pago millones. En ese momento, Marcos apareció. Al llegar a la puerta de la oficina, Marcos estaba jadeando después de subir corriendo las escaleras. Señor Zhang, dijo, tenemos que hablar sobre el contrato de la conferencia. Le Wang lo miró con una expresión que presagiaba tormenta. Señor Whitfield, siéntese, ordenó. Tenemos que tener una conversación seria. Marcos se sentó en el sillón de cuero, con las manos temblorosas. A lo largo de mi carrera, comenzó Lian, he conocido a muchos hombres de negocios. Los que han alcanzado el éxito comparten una característica común. Valoran y desarrollan el talento, sin importar de dónde provenga. Siempre. Un silencio sepulcral. La voz de Minen Chen de Le Jung atravesó la sala a la velocidad del rayo. Los fracasados desperdician el talento por culpa de los prejuicios, la arrogancia y la falta de visión empresarial. Marcos tragó saliva. Rosa traducirá todo lo que voy a decir ahora,
porque quiero asegurarme de que comprenda cada palabra. Le Hang habló en mandarín y Rosa tradujo al instante. Señor Marcos, usted dirige un hotel, no un feudo. Sus empleados no son vasallos, son personas con talento, aspiraciones y dignidad. Marcos se estaba poniendo cada vez más pálido. Le Wang continuó. El hecho de que usted tenga una empleada altamente cualificada, ocupando un puesto muy inferior a sus capacidades durante 5 años, revela una gestión deficiente que me causa profunda indignación. Rosa Lee Wei-jung se volvió hacia ella y le dijo en inglés, «Está despedida». El suelo se abrió bajo los pies de Rosa. «Pero señor», protestó ella, «está despedida de su puesto de limpiadora». Una sonrisa se dibujó en su rostro, ya que acababa de ser ascendida. «Está despedida de su puesto de limpiadora». Liang sonrió, con los ojos brillantes, en una mezcla de justicia y satisfacción, al recibir el ascenso a directora de Relaciones Internacionales de mi nueva empresa. Internacionales de mi nuevo negocio. Rosa se quedó sin palabras. Las frases resonaron en su mente como un sueño inalcanzable, tomando forma ante sus ojos. ¿Nueva adquisición? Marcos tartamudeó, con el rostro profundamente sonrojado. Sí, señor Whitfield, estoy adquiriendo este hotel. Le Wang declaró con la serenidad de quien compra un objeto cotidiano. La oferta es de $200 millones, 50 millones por encima del precio de mercado. Incluya en ello una compensación por la mala gestión administrativa que he observado. Marcos sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. En pocos minutos, había pasado de propietario a empleado, pero eso parecía imposible. No quería vender, pero una pregunta flotaba en el aire. ¿Y si se veía obligado a vender? Li Wang respondió con frialdad. Hice algunas llamadas mientras Rosa me mostraba las instalaciones. Descubrí detalles alarmantes sobre las finanzas del Grand Palace. El corazón de Marcos se contrajo. 3 préstamos bancarios atrasados, 2 demandas laborales pendientes y una deuda colosal de 15 millones con los proveedores. ¿Podría resolverlo todo de una vez? ¿Y aún quedaría dinero para que usted pudiera empezar un nuevo negocio? ¿O puedo dejarlo hundirse solo? Le Yang se levantó, llenando la sala con su imponente presencia. La responsabilidad de la transición recaerá en Rosa. Ella conoce este hotel mejor que nadie aquí. 5 años observando cada detalle que usted no ha notado. Aún así, Rosa todavía no podía comprender del todo la situación. Hace unas horas estaba limpiando baños. Ahora se le presentaba la oportunidad de sus sueños. «Señor L», dijo en mandarín, «no sé si estoy preparada para asumir tanta responsabilidad». «Rosa», la interrumpió él con suavidad, «la preparación se consolida con la acción. Ya tienes 5 años de preparación informal. Ahora tendrás la oportunidad de formalizarla». Marcos se levantó bruscamente, consumido por la desesperación. «Esto es absurdo. Ella es una limpiadora, incapaz de gestionar un hotel, y tú, un administrador ineficaz que casi pierde $50 millones por no saber comunicarse con un huésped». LJ lo reprendió sin piedad. «Entre los dos, yo apostaría por la limpiadora». En ese momento, se abrió la puerta y entró Amanda. Entró corriendo, acompañada por varios empleados. «Señor Whitfield», exclamó, «hay periodistas abajo. Alguien ha difundido los vídeos de lo ocurrido y quieren entrevistas». Marcos se puso aún más pálido. La vergüenza no se limitaba al hotel, se estaba extendiendo por todo el mundo. Li Wei-jung sonrió. «Perfecto, Rosa. Bajemos. Darás tu primera rueda de prensa como nueva directora». «No estoy segura de poder hacerlo, Rosa». Li Wei-jung le tocó el hombro con un gesto paternal. «Llevas 5 años enfrentándote a retos constantemente. Mantienes a tu hija sola,
Trabajas en situaciones difíciles y te mantienes digna, incluso sin reconocimiento. Confía en mí, eres capaz de lidiar con unos cuantos periodistas. Todos bajaron juntos al vestíbulo, que ahora estaba repleto de periodistas, fotógrafos y curiosos. La noticia se había extendido como la pólvora en las redes sociales. Él había sido humillado por no poder comunicarse con el multimillonario, y una limpiadora se había convertido en la heroína de la historia. Los flashes estallaron cuando Lejang y Rosa llegaron. «Señor Lejung», una reportera de la CNN preguntó, «¿es correcto afirmar que compró el hotel por otros motivos además del trato dado a la empleada?» Li Yan se acercó a los micrófonos. «No compré el hotel solo por ese motivo. Lo compré porque identifico oportunidades excepcionales cuando surgen». Rosa Silva personifica el talento brasileño en su máxima expresión: competencia, dedicación y resiliencia. ¿Y el señor Marcos Whitfield? Lee Wei-jung miró a Marcos, que intentaba camuflarse detrás de los empleados. «El señor Whitfield recibirá una oferta de trabajo», reveló, lo que fue seguido por susurros de sorpresa. «¿Qué puesto? ¿Supervisor de limpieza?» «Estoy convencido de que necesita comprender el trabajo desde el principio». La ironía fue simplemente devastadora y perfecta. Marcos se sonrojó de indignación y vergüenza. Nunca aceptaría trabajar como limpiador. Por lo tanto, quedará desempleado. Li Yang respondió con absoluta apatía. «La decisión es suya». Una periodista se acercó a Rosa. «Señorita Silva, ¿cómo se siente al ser ascendida de limpiadora a directora en un solo día?» Rosa respiró hondo y descubrió un valor que nunca imaginó tener. «Siento una profunda sensación de que finalmente ha prevalecido la justicia. No solo para mí, sino para todos los trabajadores que son menospreciados por su posición. El talento no entiende de clases sociales». Los aplausos resonaron en la sala. «¿Y cuál será su primera medida como directora?» Rosa contempló a los empleados que la habían apoyado. Doña Carmen, João, María, todos los que habían tenido la audacia de decir la verdad. «Mi primera medida será la implementación de un programa de desarrollo profesional para todos los empleados. Aquí, nadie más será ignorado. Todos tendrán oportunidades de desarrollo basadas en el mérito, no en los prejuicios». Li Yang sonrió, radiante de orgullo. Su elección había sido acertada. Rosa Silva se ajustó la chaqueta azul marino, su primer traje profesional, y contempló la vista panorámica de su nueva oficina, situada en lo alto de lo que antes se conocía como Grand Palace, ahora rebautizado como Palace International, Ponte Brasil, China. El paisaje era impresionante, pero lo que realmente la emocionaba era ver a Sofía, su hija de 8 años, corriendo por el jardín del hotel después del colegio, divirtiéndose con los hijos de otros colaboradores del programa de asistencia infantil que Rosa había organizado. «Mamá», exclamó Sofía, saludando desde la ventana. «¿Puedo cenar contigo en el restaurante hoy?» Rosa, todavía un poco atónita ante la posibilidad de cenar en el restaurante de 5 estrellas, que antes le parecía inaccesible, respondió rápidamente. «Claro, mi amor». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. «Adelante», invitó Rosa. Para su sorpresa, era Marcos Whitfield, vestido con el uniforme azul del equipo de limpieza. «Rosa», la directora Silva, corrigió, visiblemente avergonzado. «Voy a presentar el informe semanal del equipo de limpieza. La situación, sin embargo, es irónica, ya que pasé desapercibida para ambos. El hombre que antes la encargaba de limpiar los baños, ahora le informaba sobre la limpieza del hotel». «¿Cómo ha sido tu adaptación, Marcos?», preguntó Rosa, sin ninguna malicia. Marcos respiró hondo. «Al principio fue humillante, pero descubrí cosas que nunca hubiera imaginado.
La dificultad de mantener el lugar limpio, la dedicación que requiere, el número de empleados que trabajan duro por salarios bajos. Hizo una pausa, contemplando el paisaje por la ventana. Rosa, tengo que pedirte perdón. Son 5 años de... Lo siento, Marcos. No tienes ninguna obligación conmigo. Lo importante es que ambos hemos aprendido algo. Marcos asintió y se marchó, cerrando la puerta con delicadeza. Rosa volvió a su mesa, donde la esperaba una multitud de correos electrónicos de empresarios chinos que expresaban su interés en asociarse con empresas brasileñas. Su dominio del mandarín y sus conocimientos culturales se habían convertido en importantes puentes entre ambos países. Sonó el teléfono. Directora Silva, el señor Le Huiyang está al teléfono, anunció su nueva secretaria. Rosa respondió en mandarín. ¿Cómo va todo en Shanghái? Todo muy bien, Rosa. ¿Y en Brasil? Hemos cerrado una asociación con 3 empresas brasileñas para la exportación. Nuestro rendimiento comercial ha crecido un 300% desde que asumimos la gestión. Sabía que usted era la elección ideal. Por cierto, tengo algo especial que compartir. ¿Qué tipo de sorpresa? Voy a enviar a un grupo de educadores chinos para impartir clases de mandarín, sin coste alguno, a los empleados del hotel. Y eso no es todo. Estoy desarrollando un programa de intercambio. Los empleados brasileños irán a China a estudiar, y los chinos vendrán a Brasil. Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Le Huiyang seguía invirtiendo en personas, no solo en empresas. Li, gracias. Usted ha cambiado mi vida. Ha cambiado la vida de tanta gente aquí. Rosa, me ha hecho replantearme las cosas. Me ha recordado por qué me metí en los negocios. Para crear oportunidades, no solo para obtener beneficios. Cuando colgó, Rosa abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto. Ella y Sofía, el día de la ceremonia de graduación, hacía 5 años. En aquella época, Rosa estaba embarazada y angustiada por el futuro. Nunca imaginó que algún día utilizaría su título de una forma tan significativa. Un nuevo toque en la puerta. Al abrir, era la jefa, Carmen, que ahora ocupa el cargo de supervisora de recursos humanos, y Rosa recibieron más currículos. 50 personas se habían presentado a las vacantes de formación. Genial. ¿Recuerdas nuestro principio? Por supuesto. Analizamos cada currículum basándonos en la cualificación, sin tener en cuenta la apariencia ni la clase social. Excelente. Carmen salió de la oficina y Rosa volvió a mirar por la ventana. Abajo, João, el antiguo exportador, ahora gerente de recepción, estaba orientando a los nuevos empleados. María, la antigua camarera, dirigía el equipo de hospitalidad internacional. Cada persona que antes era invisible, ahora irradiaba luz. En su nuevo puesto, su celular vibró. Llegó un mensaje de Sofía. Mamá, la profesora dijo que cuando sea mayor, puedo ser embajadora en China. ¿Me puedes enseñar más chino? Rosa, radiante, escribió la respuesta. Claro, mi amor, juntas podemos llegar al mundo. Fue entonces cuando Rosa se dio cuenta de que su trayectoria se había expandido más allá de su propia existencia. Estaba inspirando a miles de personas en Brasil y en todo el mundo. Sus vídeos de transformación se hicieron virales en todo el mundo y recibía mensajes a diario de trabajadores que habían encontrado el valor para dar vida a sus sueños. El último mensaje del día llegó de Li Huiyang. Rosa, he recibido una propuesta. El gobierno brasileño quiere implementar un programa nacional de formación profesional inspirado en nuestro trabajo en el hotel. Quieren que tú lo dirijas como coordinadora nacional. Rosa, intrigada por la propuesta, miró a Sofía en el jardín, al equipo que trabajaba en armonía allí abajo, a la vista de la ciudad
que se extendía más allá de las ventanas. Sin pensarlo 2 veces, escribió su respuesta. Al comenzar, ¿por qué Rosa? Silva había comprendido la lección más importante. El talento trasciende cualquier estratificación social. Los sueños no se agotan con el tiempo, y la justicia, cuando se manifiesta, tiene el poder de transformar no solo una vida, sino el mundo mismo. Y esto era solo el comienzo de una historia aún más vasta que se desarrollaba. En un universo basado en las apariencias, Rosa Silva demostró que el verdadero valor reside en la competencia, la dedicación y el carácter. Su historia nos muestra que todos merecemos oportunidades basadas en el mérito y que a menudo la respuesta a nuestros retos está visiblemente cerca de nosotros. Solo hay que tener la humildad de percibirla. Si esta historia te ha emocionado, comparte en los comentarios lo que más te ha conmovido. Deja tu me gusta, ya que esto ayuda mucho a difundir más historias como esta a otras personas. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias.